Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, es un versículo que yo quisiera y le animo a que lo convierta en su versículo lema durante este mes. El versículo lema durante este mes. Dice a la voz de tres, a las tres: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta copa representa tu vida y la mía. Y ustedes pueden observar que está medio llena, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en lo que falta. Falta esto, falta aquello, pero esto, pero aquello. Es que no se pudo, es que no hay, es que no se puede, es que si ves por tu culpa. Y eso hace que uno ande o uno lleve una vida en amargura, una vida en tristeza, una vida que constantemente, aunque profesa a Dios, es una vida que está constantemente demandando y reclamando, pero no se da cuenta de que ya hay algo que el Señor ha puesto, hay algo que el Señor está llenando, hay algo que el Señor está permitiendo que en su vida esté. Pero usted, por estar enfocado en lo que falta, ¿qué pasa? No percibe que ya el Señor lo está bendiciendo. Solamente percibe que las cosas van mal, que las cosas no resultan como parece, que todo es un estrés, que todo es enojo, todo es ira, todo es rabia, todo es reclamo, todo es pelea, todo es contienda, todo es conflicto. Pero no nos damos cuenta que el hecho de que usted y yo estemos aquí sentados, primero, es porque la misericordia de Dios nos ha permitido tener vida. Entonces, esa es la razón por la cual nuestro lenguaje no puede ser un lenguaje de gratitud, sino un lenguaje siempre de demandas, de reclamos, de contiendas, de conflictos. ¿Cuál es el desafío de este mes? El desafío de este mes es que ojalá Dios quiera que su manera de pensar sobre todo lo que ha ocurrido este año, al final usted pueda decir: aunque sucedió esto, aunque sucedió aquello, la bendita misericordia del Señor ha estado sobre mí y sobre mi casa. Y usted pueda decir: gracias, Señor, por esa misericordia. Porque si usted no lo puede decir, es porque falta que cambie esa manera de ver la vida. Falta que usted comience a ver su vida en la vida de Jesús. Es fácil decirle al Señor gracias cuando todo marcha bien. ¿Quién no le dice gracias a Dios? Señor, gracias porque, gracias Señor por estos logros y estos éxitos que me has permitido tener. Pero la pregunta es: ¿y cuando las cosas no salen como uno quiere? ¿Y cuando las cosas van o las circunstancias son difíciles? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Y cuando de pronto hay una crisis, por ejemplo, económica, que nos tiene allí y nos roba la paz, ¿cuál es nuestro lenguaje? ¿Somos capaces de decir: Señor, gracias? ¿Somos capaces de vivir gozosos en medio de la escasez? ¿Somos capaces de vivir alegres como cantábamos esta mañana en los cultos? Esa canción del cielo, ¿somos capaces de cantar alegres cuando tal vez la enfermedad golpea nuestra casa? Mi respuesta a esa pregunta es: yo creo que sí. Sí es posible uno estar gozosos, uno estar con un corazón grato. Aún en las pruebas es posible uno estar tranquilo, estar gozosos, estar alegres, cantar, orar, bendecir el nombre de Dios y decirle al final de todo: Padre, gracias. Ahora, la pregunta que algunos se hacen es: pero pastor, ¿y eso no es masoquismo? No.
¿Qué nos dice esta palabra que acabamos de leer? En esta mañana, algunos han estado orando diciendo: Señor, yo miro este año, Señor, y yo veo que las cosas no salieron como yo pensé. Y de pronto algunos entraron por acá en esta puerta diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? En esta mañana yo quiero escuchar tu voluntad. Mira que ya este mes se acaba y se acaba este año. Yo necesito, antes de que acabe este año, saber, Señor, cuál es tu voluntad. Respuesta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice acá en este pasaje? Entonces mira, ya Dios te respondió, pero ya está en ti si lo aceptas o no aceptas esta respuesta. ¿Qué es lo que el Señor quiere al final de todo? Un corazón agradecido, no tanto por lo que tiene o lo que no tiene, sino porque está anclado en la bendita misericordia de Dios. Y eso es lo que nos permite ser gratos. Es difícil decir gracias si no hay un corazón grato. Por ejemplo, esta mañana cuando estaba pensando en esta palabra, yo dije: yo tengo que comenzar a decir gracias durante todo este mes a toda persona que me encuentre por algo. Así comienza la pedagogía. ¿Sí? Gracias, porque uno solamente cuando está con las personas o en la convivencia, uno solamente ve en el otro lo que no tiene, lo que le falta, pero nunca le dice gracias porque a pesar de tantas luchas y de tantas dificultades, tú me has bendecido, tú me has ayudado, tú has estado conmigo, tú me has escuchado por lo menos. Porque si uno no le puede decir gracias a Dios, la presencia que no ve, pero que está, ¿cómo no vamos a poder decirle gracias al que vemos, el que está ahí con nosotros? Vamos a revisar un pasaje que está en Romanos 8, 28, 29 y 30. Este pasaje nos habla y nos muestra el trayecto, el recorrido de la historia de nuestra vida. Romanos 8, 28 al 30 nos habla y nos muestra el recorrido de toda nuestra vida. Estamos en el último mes del año y siempre es importante hacer un balance. ¿Qué pasó este año? ¿Cierto? ¿Qué pasó en la historia de nuestra vida durante todo el 2017? Y hay unas razones de fondo por la cual debemos ser agradecidos. Están en este pasaje de Romanos 8, 28, 29 y 30. ¿Somos conscientes de que tu vida y mi vida está en las manos de Dios? ¿Sí somos conscientes de eso? Entonces, si somos conscientes, ¿por qué pataleamos? Ustedes han visto a los niños cuando patalean, ¿no? ¿Cierto? Nuestra hija cuando quiere algo, no hay poder humano que la calme. Cuando uno le dice no, por esto o por aquello, a ese niño o a esa niña, ¿quién tiene la razón? Los padres. Porque uno ya está grande, uno sabe cómo es el maní. Ya uno lo sabe. Pero esa criatura que está creciendo, esa criatura que el Señor trajo, no lo entiende, solo patalea. Pero luego vemos cómo cuando los niños crecen comienzan a entender y llega un momento en que le dice uno: uy, papi, perdóneme porque le saqué muchas canas, porque al final de todo lo que usted hizo por mí me ayudó para bien. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿Ah? Amén. Algunos están aquí con cargo de conciencia. Oiga, así todas las canas que le saqué a mi papá o a mi mamá o a quien fuera, la persona de crianza, ¿cierto? Escuche bien esto. Así somos tú y yo en las manos de nuestro Padre que está en los cielos. Pataleamos. Ay, es que yo quiero esto, papito Dios, es que si tú no me das esto, es que por mi madrecita, que si tú me das esto, yo hago esto. Y pataleamos y pataleamos y pataleamos, y a veces las cosas
no resultan conforme a nuestros caprichos. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un propósito perfecto para nosotros. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Si al fin y al cabo estamos en las manos de Dios, ¿será que es prudente seguir pataleando? ¿Qué dice esta palabra? Si tú amas a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero conforme a el propósito que Dios tiene, según el llamado que nos hace. Mira que el versículo 29 dice esto: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo primero que hay que decir sobre este pasaje es que ya el Señor nos había visto antes que viniéramos a este mundo. Él ya había visto por allá la forma de un tal David López Amaya. Desde antes que ese espermatozoide todo veloz fecundara ese óvulo, Él ya había visto la cara de David López Amaya. Ya la había visto. Él ya lo sabía. Desde antes que su papá y su mamá jugaran a la familia, ya Él nos había visto. Ya Él lo sabía. Y Él al mismo tiempo en su presciencia, que significa conocimiento anticipado de que antes que las cosas sean, Él ya nos había predestinado a todos con un propósito. Por eso este pasaje me encanta. Si nosotros no tenemos la convicción de que Él nos conoció y de que Él nos predestinó, no vamos a entender el llamado de Dios. Porque después dice, versículo 30, y a los que predestinó, ¿qué hizo con ellos? Escuche esto, el Señor nos llama a todos. A todo el mundo Él llama. A los que llamó, justificó. ¿Qué significa eso? Salvación. Significa que nosotros somos salvos, justificados por lo que Jesucristo hizo. Y que ahora la vida que estamos llevando, toda la historia de nuestra vida está marcada en la historia de la vida de Jesús. Ejemplo, que llegó la crisis económica. Y si no hay plata, no se come. Y si no se come, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿O qué pasa? Hay hambre, ¿cierto? Pregunta, ¿Jesús tuvo hambre? Y cuando Jesús tuvo hambre, vino el tentador y le dijo: no sea bobo, convierte esas piedras en pan y coma, use su poder. Y Jesús, ¿qué dijo? Es que no todo es pan, es que no todo es plata, es que las promesas de Dios son suficientes para sostenernos aún en el momento de crisis. Y eso estaba diciendo Jesús. Cuando la historia de nuestra vida está marcada en la historia de la vida de Jesús, usted también puede decir lo mismo que dijo Jesús. Y esa es la razón por la cual, cuando usted entiende esto, que la historia de su vida está ya trazada en la historia de la vida de Jesús, cuando usted entiende esto, usted se da cuenta que el final de la vida de Jesús, ¿cuál fue? La victoria, la resurrección en la cruz. Entonces, si Jesús pasó por ahí y a pesar de todo lo que le pasó, el Padre lo levantó, ¿cuánto más no te levantará a ti y a mí? No importa cuánta prueba venga a nuestra vida, nos levantará también. Nos levantará. Entonces, hermano, escucha esto. Si eso es así, si al final el Señor nos ve, ¿cómo nos ve Él? ¿Qué dice después de justificado? Si al final el Señor nos ve,
en victoria, glorificados. Entonces, ¿por qué pataleamos en las manos de Dios? ¿Por qué no ser agradecidos? No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué no ser agradecidos? A menos que usted no comprenda la vida de Jesús. Porque si usted no comprende esa vida, si usted no conoce ese evangelio, pues obviamente no podemos esperar un lenguaje agradecido. Pero si usted ya está ahí en esa promesa, ¿sabe qué dijo Jesús? Señor, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. Hay un manto protector sobre tu vida y sobre mi vida. Tu vida y mi vida está marcada en la historia de la vida de Jesús. Todo lo que pasa en nosotros, tú lo puedes encontrar y lo puedes entender a través de la historia de la vida de Jesús. Por eso la palabra que hemos leído dice que Él nos ha predestinado, pero conforme a la imagen, a la forma de Jesús, su Hijo, para que Él sea la primicia entre muchos, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. ¿Qué significa eso? Que si Jesús es el Hijo de Dios, ¿tú quién eres? Hijo e hija de Dios. Entonces, así como el Señor levantó al Hijo de Dios, así también levantará a todos sus hijos para la gloria de Dios Padre. Tu vida y mi vida nos levantará. Así que escucha esta frase. Vamos a ser gratos, porque la gratitud nos recuerda que en la prueba Dios está con nosotros. Y como tal, Él tiene un propósito. Y por eso nos invita a que llevemos esta vida desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la fe, a que la llevemos. ¿Cuántos reciben este consejo? Vamos a ser gratos. Y le vas a decir, Señor, gracias por la oportunidad de vida. El solo hecho que estemos vivos es porque el de arriba dice, te necesito todavía en la tierra, porque todavía necesitas conocer algo más de mi propósito. Y por eso hay que ser gratos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén?